Hola, buenas días o tardes a todos, no lo sé, en todo caso me presento, soy Eva Álvarez Ramos de la Universidad de Valladolid y me gustaría pues charlar un poco con vosotros sobre mi corta experiencia en la investigación en educación y pues no sé, contaros cuáles han sido mis expectativas, qué me he encontrado después, cuáles son las principales diferencias que yo encuentro entre las dos áreas y también pues mostraros una especie de breve diccionario, vademecum titulado para principiantes sobre los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar una investigación en ciencias sociales en general y en educación en particular. Los que trabajamos en las didácticas específicas nos enfrentamos a la dificultad de tener que aunar dos tipos de conocimiento, ¿no? El relativo al área de humanidades en nuestro caso, hay otras áreas que también forman parte de las didácticas específicas, y unirlo a todos aquellos que redundan de la pedagogía, ¿no? Al hallarnos dentro del ámbito de la didáctica. El esfuerzo, por tanto, es mayor y la formación siempre es continua, nunca paras. Siempre estás en la necesidad de seguir aprendiendo para ir mejorando y formar parte cada vez más del área de ciencias sociales. Nos enfrentamos evidentemente a contextos investigadores que completamente nuevos para la mayoría, ¿no? Incluso a veces nos sentimos como una rara avis, ¿no? En el mundo de las ciencias sociales. Por ejemplo, entre las situaciones que yo puedo reseñar como más dispares, ¿no? O que más me han chocado en estos mis inicios, se halla, por ejemplo, el hecho de que en las humanidades estamos más acostumbrados a que en la investigación, perdón, prevalezca la voz propia, ¿no? Hacemos un menor uso de la bibliografía que en las ciencias sociales. A veces parece que en educación o en ciencias sociales es necesario el epatar al lector, ¿no? Con un conjunto inabarcable de literatura al respecto. Segundo, la investigación en humanidades suele ser mucho más solitaria. Hay pocos trabajos que se compartan, ¿no? Que vengan, en los que haya coautoría. Frente a esa camaradería existente en educación y ciencias sociales. Es un hecho muchas veces criticado desde cátedras humanísticas, ¿no? A veces incluso se juzga, ¿no? De una manera un tanto despectiva, ¿no? Esa bacanal de investigadores. Pero es un hecho que sucede en otros muchos campos y nadie suele decir nada, por ejemplo en las ciencias, ¿no? Nadie se rasga las vestiduras. Tercero, otro hecho reseñable es que la prosa utilizada en ciencias sociales es una prosa mucho más sintética, sin adornos, ¿no? Más recia, más castellana, podríamos decir. Poco dada, ¿no? A las licencias poéticas, ¿no? Como sí hacemos en humanidades. Creo que tendemos al barroquismo, nos gusta engolar el lenguaje, demostrar, ¿por qué no?, nuestra letrada formación, ¿no? Además, hay que añadir que los trabajos en humanidades pueden inscribirse casi todos ellos dentro del ámbito que podemos denominar ámbito forense, ¿no? Accedemos a estudios de obras de muertos, no siempre, o a situaciones ya pasadas, ¿no? Dándoles un nuevo sentido, recontextualizando, comparándolas, describiéndolas frente a la investigación y los análisis que se lleva a cabo en ciencias sociales, ¿no? Que trabajamos con seres vivos, normalmente, no en todas, ¿eh? Es un trabajo más de campo, se busca estudiar el aquí y el ahora. Los cambios, como vemos, son bastantes y no es fácil el trasvase de un mundo a otro. Bien, es cierto que ambos sí que pueden cumplimentarse, pero el paso no es sencillo, no resulta un paseo en absoluto. Requiere voluntad, requiere esfuerzo y no voy a engañaros, se suda mucho en el trayecto. Lo primero que hemos de poner sobre la mesa cuando queremos investigar es cómo iniciar, ¿no? ¿Cómo empiezo yo a investigar? ¿Cómo empiezo yo a investigar sobre este tema? Bueno, pues el origen primitivo y primigenio, el Big Bang de nuestra primera investigación es plantear cuál es la pregunta de investigación. ¿Qué finalidad tiene el estudio y qué es lo que estamos buscando, ¿no? Es sin duda el elemento fundamental de toda investigación. En esa pregunta de investigación han de hallarse los objetivos y el problema objeto de la investigación.
¿De dónde parte esa pregunta? Bueno, pues puede partir bien de la teoría, puede partir bien de investigaciones previas que han redundado en otras cuestiones, puede también ser motivada por algún aspecto personal, social, etc. Pero sí que es fundamental saber de antemano cuál es la pregunta de investigación, para que podamos desembocar en buen puerto y nos faculte así un desarrollo efectivo del proceso investigador. Podemos encontrar diversos tipos de preguntas, ¿no? Pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas o evaluativas. Vizquerra refuerza el hecho de que esa formulación constituye el elemento, yo creo que más importante en el planteamiento del problema. Debe ser clara, debe evitar la ambigüedad para que podamos enfocar y centrar bien la investigación, y debe ser expresada siempre mediante una pregunta o varias, de manera que podamos orientar las respuestas que se buscan con el estudio. Vale, tenemos ya la pregunta de investigación, ¿no? El paso lógico siguiente es prever cuáles van a ser las respuestas. Diréis, ¿qué pasa? Empezamos preguntando y ya tenemos las respuestas. Claro, debemos buscar unas respuestas que después constataremos empíricamente o no, ¿ok? Es decir, tenemos que asentar siempre de antemano, cuáles son las hipótesis de las que partimos. Para obtener esa hipótesis hemos de tener presentes diversas variables, ¿no? Y la relación que se produce entre ellas. Las hipótesis las podemos clasificar en descriptivas, explicativas, como lo recoge Christian Oltra. Además, estamos obligados a que cumplan ciertas condiciones, ¿no? Deben ser una respuesta probable a la pregunta de investigación, evidentemente están relacionadas directamente con ella, deben ser claras y precisas, se formulan con una afirmación y deben ser susceptibles, como he dicho, de que puedan ser contrastables de manera empírica. Pero aquí no acaba el proceso, porque después de haber obtenido la pregunta de investigación y las hipótesis, es el momento de diseñar la investigación. ¿Qué se hace en el diseño de la investigación? Pues se identifican diferentes elementos, ¿no? Como el diseño, en función de si es correlacional o explicativo o longitudinal. Se identifican también las variables fundamentales, si es cuantitativo, si es cualitativo. Tendremos también que pautar o marcar cuál va a ser la muestra de estudio, qué estrategia de investigación vamos a seguir y también cómo van a ser recogidos los datos, ¿no? Con un cuestionario, con observación, con una entrevista, etc. No parece excesivamente fácil y de hecho no lo es. Muchas de las investigaciones, y yo en torno a mea culpa porque me ha pasado muchísimas veces, sobre todo aquellas que se realizan al principio, no terminan de cuajar, ¿no? De conseguir al 100% los objetivos planteados por haber llevado a cabo un mal diseño. Es algo que no nos planteamos cuando llegamos al área de las ciencias sociales. Lo normal es que querramos investigar algo, agarremos un folio, escribamos 8 o 10 preguntas, pasemos el cuestionario en clase o donde queramos y ya está. No, investigar va aparejado una parafernalia, una rutina establecida para que esa investigación sea efectiva. No tenemos que agobiarnos, ¿no? Todo es cuestión de tiempo y de pericia que se adquiere, pues como se adquiere todo, a través de la experiencia. Vale, hemos diseñado ya nuestra investigación. Tenemos la pregunta de investigación, tenemos las hipótesis que dan respuesta a la misma. Ahora tenemos la difícil tarea de darle cuerpo, ¿no? Buscar la muestra, establecer el procedimiento, elaborar el instrumento, hablaremos de ello después, decidir cómo vamos a analizar los datos, un quebradero de cabeza todo. Todo ello, evidentemente, para mostrar después, me río pues, por no llorar, los datos obtenidos pues, y las conclusiones pues, para compartir con el resto de la comunidad científica y evidentemente también no vamos a engañarnos por currículum, porque la carrera académica es muy larga y estamos obligados a tener esa doble vía, ¿no? La vía docente y la vía investigadora. Bien. Vizquerra nuevamente y Tomé nos indican cómo vamos a ordenar, ¿no? Esa investigación, cómo vamos a ir actuando en la misma. Lo primero de todo es una revisión literaria y bibliográfica, porque es evidente que para llevar a cabo cualquier investigación tenemos que basarnos en datos teóricos que contribuyan a afianzarla con los datos que extraigamos. Y contextualizarlo, claro, evidentemente. Creo que esta es la parte sin duda más factible para los que venimos de humanidades, puesto que esa revisión teórica
es lo que más se aproxima a las investigaciones que hemos llevado a cabo en el campo, por ejemplo, de la literatura, como es mi caso, ¿no? Después hemos de seleccionar el método y el diseño de investigación, y aquí ya es cuando empieza a complicarse el asunto, si no se había complicado ya con la pregunta y las hipótesis. La elección del tema dependerá de cuál es el objetivo planteado. Y contamos con diferentes métodos, ¿no? Pueden ser descriptivos, pueden ser correlacionales, pueden ser explicativos causales. Evidentemente, reitero que todo ello dependerá de lo que queramos buscar. Una vez seleccionado el método, tal y como indica Tomé, tenemos que tener en cuenta ahora formular hipótesis, seleccionar la muestra, recolectar los datos, analizar los datos. Aquí podría añadir una risa maligna, hablaremos después de este asunto. Interpretar los resultados, elaborar las conclusiones. Aquí entra de nuevo en las conclusiones el aparato teórico anterior, con lo que en esta fase también nos encontramos más sueltos y trabajamos de manera más sencilla porque nos encontramos más en nuestra salsa. Y finalmente la redacción de un informe final en la que puede convertirse en publicación, yo creo que debe, en el que compartimos con la comunidad científica pues, los resultados obtenidos, ¿no? Es aquí también, en esta creación de informe, en esta publicación, donde encontramos una nueva diferencia, una macroestructura ajena completamente a las publicaciones del ámbito de las humanidades. Si vamos a escribir un artículo de investigación, nos daremos cuenta de que tiene que contar obligatoriamente con una introducción, un marco teórico, una metodología en la que se desglose los participantes, el instrumento, el procedimiento, los análisis de datos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y no podemos salirnos de ese guión bajo ningún concepto. Bien, llegados a este punto, debemos seleccionar qué tipo de metodología vamos a emplear para recopilar esos datos y para trabajarlos después. Los datos podemos tratarlos de dos maneras distintas, generales, ¿no? Basándonos en principios cuantitativos que nos permiten examinar nos permiten examinar datos de forma numérica, ¿no? Entran aquí en juego saberes estadísticos, hecho que demuestra que es necesario ese colegueo, esa interacción y esa coautoría en muchos de los trabajos, ¿no? El abordaje de los datos es estadístico y se demuestra bien en aspectos separados de su todo, bien se hace cruce de variables. En todo caso, el análisis cuantitativo es un enfoque tremendamente objetivo, ¿vale? Frente al análisis cuantitativo tenemos el cualitativo, que es mucho más subjetivo. La comunicación es horizontal, ¿no? Hay una comunicación de tú a tú entre el investigador y el entrevistado o el investigado, y el objetivo principal es descubrir cuáles son las cualidades de cierto fenómeno. No se trata, como bien reafirma Morales, de probar o de medir en qué grado se da una cierta cualidad. No, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Los trabajos basados en datos no contables, como son todos los derivados del estudio cualitativo, necesitan de una dedicación y de un trabajo, yo pienso que mucho más arduo por parte del investigador. Existe, no obstante, una tercera metodología, ¿no? Que es la mixta, la holística, aquella que utiliza tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Es quizás la más criticada por los investigadores, ¿no? Porque parece que es como a medias y que no engloba nada. Pero en muchas ocasiones ambos procesos contribuyen a aportar los datos necesarios para que la investigación sea efectiva. Vale. Pasamos ahora a otro punto, cómo recoger los datos. Las técnicas más comunes de investigación educativa se encuentran en el diario, la entrevista, el vídeo, la fotografía, registros anecdóticos, notas de campo, análisis de documentos, la observación en el aula, cuestionarios. Es decir, tenemos un montón de técnicas a la hora de recoger los datos. Hemos seleccionado aquí los 4 más comunes por el tiempo que tenemos y porque tampoco es momento de desarrollar todas y cada uno de los sistemas de recogida de datos que existen.
La entrevista, hemos mencionado ya que se utiliza preferentemente en investigaciones cualitativas, se produce entre dos personas más normalmente, donde el investigador formula una serie de preguntas predeterminadas sobre un tema, la persona investigada de manera verbal, normalmente, a veces se hace en papel, responde a las mismas. Y se recomienda, por ejemplo, pues para las historias de vida, que me parecen maravillosas. Sí que es cierto que muchas entrevistas se pueden realizar mediante un papel, pero que es mucho mejor hacerlas de manera oral, porque según vas llevando a cabo ese diálogo, esa conversación con el entrevistado, con el investigado, pueden surgir otros muchos temas susceptibles de ser añadidos, y ahí está el investigador para poder ir tirando del hilo. Frente a esa situación más fría de si hacen papel, en las preguntas quedan cerradas, ya no hay oportunidad, bueno, habría, volviendo a ponerse en contacto con el investigado, de recopilar una mayor información, ¿no? Tenemos también la observación, en la que es necesario que utilicemos, ¿no?, todos nuestros sentidos, ¿no?, y los enfoquemos en captar, ¿no?, la realidad que estamos viviendo y que vamos a estudiar. Creo que es la técnica más antigua. Y, bueno, pues a través de ella el investigador intenta captar la realidad de lo que le rodea para después organizar los datos de forma correcta una vez seleccionado, ¿no?, lo que se ha extraído de esa observación. Tenemos también o contamos también con sesiones de grupo en las que también se llevan a cabo investigaciones cualitativas, pero en este caso ya no tenemos, aunque la conversación sigue siendo horizontal, ya no tenemos un investigador y un investigado, sino hay un investigador y podemos juntar a 7, 8 o 9 personas. Y finalmente el cuestionario, que creo que es el método de recogida por excelencia, ya que se obtiene mediante unas preguntas dirigidas a una muestra concreta. Podemos entrevistar, bueno, o indagar o recoger datos a la vez de una amplia muestra de sujetos, ¿vale? Nos vamos a detener en ellos porque creo que son los que más se utilizan o los más comunes por lo menos en mi caso. Yo he trabajado muchísimo con encuesta, mucho más que con observación, mucho más que con entrevista. Creo que recién llegada al mundo de la educación es lo más factible. Permite, como he dicho, elaborar y extraer datos de manera rápida y eficaz, ¿no? Y posee además ventajas como la posibilidad de aplicaciones masivas, la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. Tenemos que tener en cuenta que los cuestionarios son muy maleables. Podemos introducir en ellos diferentes tipos de preguntas, ¿no? Según la contestación que pueda darnos el entrevistado, ¿no? Abierta, cerrada, elección múltiple, preguntas de estimación. También podemos tener preguntas según la naturaleza del contenido o la función, ¿no? Preguntas consideradas de filtro, las de consistencia y control, entre otras. Pero aquí no acaba la cosa, porque es necesario después, y esto es muy importante, validar el cuestionario. Es un paso vital que puede evitarnos muchos quebraderos de cabeza y que puede impedir que la investigación se vaya al traste. Parece fácil elaborar una serie de preguntas, pero siempre es necesaria la presencia de otras voces que validen su efectividad, su entendimiento, su funcionalidad, que no sean ambiguas. Una vez iniciada la investigación, ya no podemos matizar o añadir nuevas cuestiones, ¿no?, a las ya presentadas. Y siempre, y esto es ley de Murphy, se nos ocurre algo ya cuando hemos iniciado el proceso. Mostramos los pasos, ¿no?, que hay que dar, según han marcado Carretero, Dios y Pérez, para validar esos cuestionarios. La creación inicial, validar el contenido, validar la comprensión. Somos conscientes como docentes de la dificultad que conlleva redactar un enunciado comprensible, no ambiguo. Pues esto mucho más en las encuestas. Validez del constructo y validación de la versión final. Para ello, ¿qué necesitamos? Un comité de expertos más o menos grande que validen cada una de las dimensiones señaladas. Esto ralentiza la investigación, efectivamente, porque no podemos hacer una investigación de hoy para mañana, pero nos ayuda a que esa investigación sea viable y no tengamos que abortarla a medio camino. Pasamos ahora a otra de las complicaciones, por si no son pocas las que he mostrado, ¿no? El tratamiento de los datos. Los datos recogidos, como hemos visto, pueden ser de corte cuantitativo o de corte cualitativo.
en la mayoría de las investigaciones educativas, para el análisis cuantitativo utilizamos el paquete estadístico SPSS, un programa de IBM, perdonadme, bastante feo, de apariencia y de manejo, que es un software estadístico informático muy usado en ciencias sociales, es súper conocido, y en otras ciencias aplicadas y en otras empresas, ¿no?, de investigación de mercado. Se lanzó en el año 68 y tengo que decirlo, no se pensó en la mente de los humanistas, de humanidades, perdón, ni en nuestro sistema de pensamiento. Yo estoy perdida y sí he trasteado bastante con él, he hecho algún pinito, pero sé que es cierto que la gente me dice que es muy fácil, pero no está hecho por lo menos para mi estructura cerebral. ¿Qué pasa si queremos analizar datos cualitativos? Pues que tenemos otro tipo de programas. El más famoso es el ATLAS-T, pero también existe otro como el EnVivo que funciona bastante bien. Tenemos otro problema añadido. Estos softwares no son gratuitos, todo lo contrario, son bastante caros. Más ahora que el mercado tecnológico ha optado no por venderte el programa o el software como hacía antes, sino por venderte la licencia por un año. Luego hay que irlo pagando constantemente. Sí es cierto que muchas instituciones, en mi caso la Universidad de Valladolid, sí que proporciona esos programas a los investigadores. Yo al menos tengo el SPSS. El ATLAS-T no lo tengo, no porque no lo tengan, sino porque no lo tienen para Mac, lo tienen para Windows. ¿Qué sucede con el tratamiento de los datos y con el manejo de estos programas? Que volvemos otra vez a esa necesidad de la presencia de un estadístico que sea ya no solo el que maneje los programas, porque bueno, a fin de cuentas puedes hacerte con ellos, pero sí el que elabore las fórmulas necesarias para poder llevar a cabo esa investigación. Este hecho pone otra vez de nuevo, aunque sea pesada, esa necesidad de coautoría en las investigaciones del área. Y llegados a este punto hay que ser valientes, si queda alguno presente al otro lado de la pantalla. También hay que ser sinceros y reconocer que la situación de los que provenimos de humanidades no es nada halagüeña. Es necesaria una adaptación, nada sencilla, que nos permita asumir contenidos más propios de las ciencias sociales. Hemos de ser respetuosos con el tratamiento de los datos, mantener la perspectiva y la objetividad de las investigaciones que nos proponemos. El código deontológico del investigador debe ser tenido en cuenta y respetado a rajatabla. Hemos asimismo de intentar evitar esa frustración inicial, ¿no?, que puede cortarnos las alas y mantenernos inmóviles y alejados del mundo de la investigación. Hay docentes a los que no les interesa este tipo de investigación. Por experiencia puedo decir, para dejar algo de esperanza al público, que aunque el camino sea dificultoso, yo todavía estoy empapándome de los saberes y de las herramientas investigadoras. Siempre me he encontrado, ¿no?, con manos amigas que me han allanado el camino, ¿no?, y que me han ayudado en este proceso. La didáctica de lengua tenemos que tener en cuenta que es un área emergente, donde hay cabida para todos aquellos docentes interesados en investigar y contribuir al desarrollo de la misma. Bueno, pues quiero finalizar simplemente con una breve bibliografía que recoge parte, pero sí las principales, no todas, pero sí las principales obras utilizadas para la realización de esta comunicación. Espero haber mostrado, aunque sea un poco por encima, el panorama de la investigación en educación, ¿no?, ese vademecum que yo reseñaba al principio y esos pasos obligatorios, ¿no?, que hay que dar para llegar así, ¿no?, y esos conocimientos que hay que adquirir sí o sí, si realmente queremos investigar en el área. Os animo desde aquí a todos los participantes en este evento a que optéis por el camino investigador, porque realmente es interesantísimo, y que lo hagamos desde la objetividad y el respeto, ¿no? Os animo, sabéis que estoy aquí para lo que haga falta, aunque ya sabéis que no soy una experta. Y bueno, pues eso es todo y hasta pronto. Hasta luego.